Bendiciones, buen día, buena tarde o buena noche. No sé qué hora vaya a ver el video. Quiero compartirle un mensaje, amén. O queremos compartirle un mensaje. Y este mensaje es para todo el mundo, como los que están fuera o como los que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y a los que están dentro de la iglesia, o los que son o los que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, pero yo lo que puedo decir es de que cada uno de nosotros examine su posición, examinemos nuestra posición y veamos dónde estamos parados o dónde estamos colocados, amén. Cada que usted escucha un mensaje, no diga es para tal hermano o tal hermana o para tal persona. No. Cada que escucha un mensaje es para su vida, amén. Es para su persona, es para usted, amén. Entonces quiero compartir, pero quiero introducirme relacionado para que podamos entender brevemente lo que es parábola, lo que es una parábola, o quiero introducirme ahí, amén. Quiero hacer una comparación y quiero explicarles por qué Jesús hablaba por parábolas, amén, y que quiero hablar brevemente un poco de esto. Entonces, si gustan pueden acompañarme al libro de San Marcos 4, 33 y 34. Vamos a leer esto, amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así, San Marcos 4, 33 y 34. Dice, el título es el uso que Jesús hace de las parábolas. Entonces, ¿qué es una parábola? ¿O por qué Jesús les hablaba por parábolas? Amén. Y dice así, recalco San Marcos 4, 33 y 34. Con muchas parábolas, como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, dice 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra de Dios, conforme a lo que podían oír. Amén. Entonces, dicen que Él les hacía comparaciones, amén. Y ustedes saben, o tal vez han escuchado algunos, los que son cristianos, han escuchado muchas parábolas, las cuales nuestro Señor Jesucristo compartió. Pero, siempre nos gusta ser resumido, amén. Entonces, la parábola, Él les hablaba la palabra de Dios. Él les hablaba la palabra conforme parábolas. ¿Qué es parábola? Las parábolas, brevemente, las parábolas son breves narraciones que encierran una verdad de forma comparativa, amén. Repito, parábolas son breves narraciones que encierran una verdad de forma comparativa. Entonces, Él les hablaba la palabra en parábolas, conforme ellos podían oír, o conforme ellos podían entender, amén. Entonces, si a nuestros abuelos, bueno, yo no conozco su vida, pero si a nuestros abuelos les hubieran hablado la palabra, bueno, mis abuelos conocen de la palabra, pero si a sus abuelos, o digamos a nuestros antepasados, les hubiesen hablado la palabra conforme al tiempo de ellos, o conforme a, porque antes, o conforme a lo que ellos hacían, el trabajo que ellos hacían. Por ejemplo, a muchos quizás les podían hablar de la palabra en base a la siembra, a lo que ellos cultivaban, amén. Y les hacían unas comparaciones. Ejemplo,
a los que saben qué es lo que es sembrar milpa o lo que sea, cualquier siembra, pueden explicarle algo comparando lo que ellos saben y dándoles ejemplo, amén. Así era como nuestro Señor Jesucristo hablaba la palabra. Entonces, antes nuestros abuelos sabían mucho de siembra y todo ello, pero a nosotros en la actualidad, bueno, para que nos entendamos y estemos en la misma línea, para que sepamos de lo que vamos a hablar, porque quiero hablarles de esto. Yo creo y yo pienso que muchos de los que van a oír este mensaje saben lo que es el fútbol. Amén. Entonces, ¿por qué yo voy a hablar de esto? Porque esto es un deporte internacional, que esto está en todos lados. Entonces, y la mayoría, que los que van a ver este mensaje, o quizás todos, sepan de lo que estoy hablando. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Para que todos entendamos. Amén. Entendamos. Entonces, vamos a tocar el tema, vamos a introducir lo que es el fútbol. Amén. Como recalco, para que todos estemos en la misma línea, para que todos vayamos y entendamos lo que queremos hablar en esta hora. Entonces, hablando de esto, quiero introducirme acá. Hablamos que Jesús les hablaba por parábolas para que conforme ellos podían oír. Entonces, recalco, quiero hablar sobre el tema del fútbol. Amén. Muchos vamos a entender esto y tener en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Entonces, es así. Para el fútbol sabemos que se necesitan dos equipos. Claro, se necesitan dos equipos. Entonces, para nosotros saber lo que es el fútbol, yo sé lo que es el fútbol y yo conozco mucho de fútbol. Entonces, los que juegan el fútbol necesitan saber las reglas del juego. Amén. Necesitan saber las reglas del juego. ¿Por qué? Entonces, cuando empezamos a hablar, quiero introducirme acá. Para saber el juego, primeramente necesitamos saber cómo o cuáles son las reglas del juego. Y sabemos muy bien, que hay diferentes posiciones, sabemos que este deporte se juega en un campo, se necesitan dos equipos y ambos equipos necesitan un portero, defensas, volantes y delanteros. Amén. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si vamos a la iglesia, es lo mismo. La Biblia viene y nos habla y nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La Biblia viene y nos dice que nosotros no todos tenemos la misma función. Amén. Entonces, nosotros al entrar al equipo de fútbol, nosotros necesitamos saber las reglas del juego. Entonces, las reglas del juego, y nosotros las sabemos, los que sabemos de fútbol sabemos todas las reglas del juego. Entonces, lo mismo es en el evangelio. Nosotros necesitamos saber las reglas que han sido establecidas. Amén. Y aquí podemos hablar y introducir lo que es la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos todo lo que al cristiano le es permitido y lo que no le es permitido. Entonces, la palabra de Dios, dice la Biblia, de que es nuestra lámpara, de que es la espada del Espíritu, es con la cual nosotros nos vamos a defender. Las reglas del Evangelio están en la palabra de Dios. Amén. Entonces, si usted es cristiano, usted necesita saber las reglas del Evangelio. Usted necesita leer la palabra de Dios para saber
qué es lo que debe y no debe hacer. Entonces, la Biblia nos habla y nos dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Amén. Este mensaje es dado porque el Señor habla de una y de otra forma a su pueblo. Y hay un pueblo que sigue con lo mismo. Hay un pueblo que sigue con lo mismo y no quiere cambiar. El cual el Señor envía un mensaje. Amén. Y vamos a llegar para allá. Entonces, recordemos que Génesis 6:3 dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. El Señor envía avisos antes de que llegue algo a su vida. El Señor envía mensajes de una y de otra forma para que el pueblo, para que aquel que es cristiano entienda que con Dios no se juega. Él envía el mensaje y dice Génesis 6:3: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque el hombre es carne. Amén. Entonces, Dios envía y envía avisos. Amén. Sabemos en base a la palabra que Dios le envió aviso a muchos y no quisieron hacer caso. A los fariseos les habló, utilizó a Gamaliel. Gamaliel les habló y no quisieron entender los fariseos. Y muchos, pero no nos vamos a desviar del mensaje. Entonces nosotros, los que saben de fútbol o los que juegan fútbol, necesitan saber las reglas. Y el cristiano necesita saber las reglas del evangelio, que es la palabra del Señor. Amén. También en el fútbol se necesita un entrenador, o hablemoslo así, un guía, entrenador o guía, lo que sea. Entonces nosotros necesitamos también un guiador. Amén. Por ende, yo estoy haciendo la comparación acá. Estoy hablando del fútbol porque pues esto es, como decía al principio, todo el mundo lo conoce. Entonces, en el fútbol se necesita un entrenador o un guía. Y la Biblia nos habla y nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12, muchos de ustedes lo saben, pero dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, ¿quién es nuestro maestro? Jesús. ¿Quién es nuestro guía? Jesús. ¿Quién es nuestro entrenador? Jesús. ¿A quién debe seguir el cristiano? A Jesús. Hebreos 12, me gustaría que leyeran, que vayan a su Biblia y lean y sepan lo que dice el libro de Hebreos. Amén. El libro de Hebreos 12. Entonces, puesto los ojos en Jesús, es el entrenador. Entonces, así como cada jugador necesita obedecerle al entrenador. El entrenador es quien decide quién entra al campo y quién sale. Entonces, si nosotros tenemos a nuestro guía, que es Jesús, nosotros debemos andar como Él, porque Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro, Él es nuestro... A Él debemos seguir. Amén. El cristiano sabe muy bien esto. Entonces, nosotros no podemos decir que somos cristianos si no hacemos lo que Cristo nos dice que necesitamos hacer. Amén. No quiero desviarme, pero hay muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, pero quiero continuar. Jesús es nuestro entrenador. Amén. Entonces, nosotros debemos obedecer a nuestro guía, a nuestro entrenador, porque el entrenador, amén, es quien decide quién entra y quién sale. Amén. Entonces, también sabemos muy bien
que un equipo se compone de muchos. Sabemos muy bien que un equipo se compone de muchos. Pero recordemos también que no todos están dentro del campo. ¡Wow! Poderoso. Esto es poderoso, en serio es poderoso. Recordemos que el equipo se compone de muchos, pero no todos están en el campo peleando, allá jugando, amén. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me gustaría que pongan mucha atención a esto, amén. Entonces, aquí podemos hablar de esto. Que no todos aquellos profesionales, aquellos hombres que tienen una gran fama, aquellos profesionales, sabemos perfectamente que ellos no nacieron sabiendo. Ellos entrenaron mucho para llegar a donde están. Necesitaron recibir mucho entrenamiento para tener aquello de ser aquellos 11 que estén dentro del campo. Amén. Porque recordemos que no todos son titulares. Entonces ellos se esforzaron para llegar a tener esa posición titular. Amén. Entonces, el cristiano es y debe ser lo mismo. No podemos venir y simplemente decir, Señor, úsame, no sé cuáles sean sus deseos, un profeta, un evangelista, un pastor, un músico, yo no sé. Pero no podemos venir a aceptar a nuestro Señor Jesucristo y decir, Señor, úsame, y de repente pasa. No. Necesitamos equiparnos para llegar a obtener aquello lo cual nosotros anhelamos. Amén. Lo cual también para lo cual nuestro Señor nos ha llamado. Amén. Es algo que Él nos pone, nos hace sentir. Amén. ¿Cuál es nuestra posición? Él nos llama, Él nos equipa. Como decía al principio, no todos, así como en el fútbol, no todos tienen la misma posición. El cristiano también, no todos tenemos la misma posición. Muchos sabemos que muchos son pastores, muchos son evangelistas, profetas, muchos, hay mucho. Entonces, así como como todos ellos, aquellos que están dentro jugando, se esforzaron demasiado. Y es un mensaje que Dios está hablando también, como decía al principio. Al escuchar cada mensaje o un mensaje, nosotros debemos escucharlo y colocarnos y ver cuál es nuestra posición y tomar la palabra para nosotros. Amén. Yo no sé cuál sea la situación en la que usted se encuentra en este momento, pero como repito, debemos escuchar el mensaje y colocarnos, posicionarnos en donde estamos y tomar la palabra para nuestra vida. Entonces, si alguien está buscando ser utilizado por Dios, Dios le dice en esta hora, esfuércese para llegar a obtener aquello. Amén. Entonces, pero también podemos hablar también sobre esto, lo cual es, sabemos que en el fútbol se saca, muchos saben de lo que estoy hablando, se saca 1 a 2 tarjetas amarillas en forma de aviso. ¿Por qué se sacan aquellas 2 tarjetas amarillas? Porque el jugador está rompiendo las reglas del juego. Repito, se saca 1 y se puede sacar 2 tarjetas amarillas a cierto jugador porque no está cumpliendo con las reglas del juego. Y por ende, al final, si sigue con su necedad, podríamos hablar de esta manera, si sigue rompiendo las reglas del juego, le sacan la tercera tarjeta, que es una roja.
la cual significa que queda destituido o descalificado. Esto está fuerte, esto está fuerte. Destituido o descalificado. Wow, santo. Ayúdanos, Señor. Entonces, Dios también envía un mensaje ahora y dice que a muchos Dios les ha dado aviso. A muchos Dios les ha hablado de una y de otra manera. Tipifica aquellas tarjetas que hablé. Se le puede sacar una tarjeta amarilla y luego dos si sigue rompiendo las reglas del juego. La tercera tarjeta es la roja, que es la que los destituye del juego, lo eliminan. Entonces, pasémoslo a lo espiritual. Hablemos de la iglesia. Dios envía un mensaje. Dios habla de una y de otra manera para que el ser humano se arrepienta de corazón y se vuelva a su creador, se vuelva a Dios. Pero muchos siguen en desobediencia, siguen rompiendo las reglas, siguen andando en desobediencia a la palabra, siguen en lo mismo. El Señor les ha hablado una y otra vez y no quieren hacer caso. Y esto es triste, porque como decía que la tercera tarjeta es la roja, la cual queda descalificado o destituido del juego. Pasémoslo a lo espiritual. Viene siendo lo mismo. Cuando nuestro Señor envía un mensaje, le habla, y la persona sigue en su rebeldía. Esto es duro, porque el Señor llegará el momento en que no, dice Génesis 6:3, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Son palabras de nuestro Señor. Entonces, si el ser humano sigue con su necedad, ya recibió palabra y no quiere obedecer a la voz de Dios, será destituido, será descalificado, será cortado. Y la palabra de nuestro Señor dice que nosotros temamos y que obedezcamos a Dios. Pero Dios está enviando este mensaje ahora. Yo no sé cuál sea su posición, pero cada uno, recalco, tome la posición, tome la palabra. Amén. Llegará el momento donde Dios se cansa, donde Dios no seguirá. Entonces dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Si el ser humano se arrepiente, Dios tiene misericordia de él. Pero dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Nos está diciendo que Él es lento para la ira, pero no nos está diciendo de que la ira no va a llegar. La ira va a llegar. Entonces, cada uno examine su vida. Amén. Muchas veces también, hablando de la misma persona, antes de sacarle una a dos tarjetas, muchas veces, las tarjetas amarillas, muchas veces el árbitro lo que hace es llamar al jugador, darle un aviso, decirle que está rompiendo las reglas y que debe cumplir el reglamento. Reciben aviso, pero por no entender, llega lo que acabamos de hablar. Y recordemos que el entrenador decide quién entra al campo y quién sale. Entonces, aquel cristiano que sigue en su rebeldía, recordemos que el entrenador lo que hace es sacar a alguien muchas veces. Antes lo saca y mete a alguien más. Su reemplazo, mete a alguien que lo sustituya. Entonces, en el evangelio es lo mismo. Podemos tomar un claro ejemplo
en la Biblia donde Dios nos habla y nos habla del siervo David, pero también nos habla de Saúl. La Biblia nos habla de Saúl y nos dice que Dios, automáticamente Dios lo puso por rey, pero sabemos la vida de este hombre. Entonces Saúl, seguía como rey, pero Dios ya había ungido a David. Aquel que sigue en desobediencia delante de Dios, así como el entrenador saca a cierto jugador y ya tiene sustitutos, ya tiene alguien más en su lugar, también el evangelio es así. Recordemos que Dios eliminó a Saúl, pero antes de que Saúl fuese quitado, ya David había sido ungido. Ya había alguien que iba a tomar la posición de Saúl. Entonces, este es un mensaje que Dios está enviando a alguien y necesitamos tomar la palabra de Dios porque es palabra de Dios. Amén. Entonces, y tomemos muy en cuenta la palabra, mis hermanos, porque la Biblia dice que Dios habla de una y de dos maneras. Esto es muy delicado. Entonces, Dios tiene sustitutos. Tiene, amén, aquel que sigue con su necedad, rompiendo las reglas del evangelio. Creo que está claro. Entonces, el que decide es Dios. Entonces, necesitamos andar en obediencia delante de Dios Santo. Entonces, pero así como en el fútbol les he venido hablando paso por paso, así como también en el fútbol hablaba al principio que hay dos equipos los cuales se enfrentan, amén. Y esto tipifica a Satanás, tipifica a nosotros los cristianos, o hablando para que sea más entendible, los dos equipos es el bien y el mal. Amén. Entonces, ¿en qué equipo usted está? Entonces, así como en el fútbol, al final es uno el que gana y alguien tiene que levantar la corona de victoria, la corona que tipifica la victoria. Amén. Me gustaría que me acompañaran al libro de Primera de Corintios 9:25, amén. Ya para finalizar, Primera de Corintios 9:25, y dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Wow, es poderoso, medítenlo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Hablando del fútbol, podemos hablar de ahí del fútbol para que vean. Aquí la Biblia nos está hablando, dice que ellos se abstienen de mucho para tener un buen físico, para poder correr bien, para poder ejecutar bien su trabajo. Se abstienen de mucho para recibir una corona corruptible. Seguimos leyendo. Pero nosotros una incorruptible. Gloria a Jehová, santo, poderoso. Entonces, dice la Biblia, esto es poderoso, dice, repito, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hablando del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un día seremos coronados, un día recibiremos aquel galardón que la Biblia nos habla en Hebreos. Entonces, recibiremos un galardón poderoso. Gloria a Jehová. Entonces, es un mensaje que Dios le envía a usted, a alguien, y le dice: sigue luchando porque tu galardón te espera. Wow, santo Dios. Dice en el libro de Apocalipsis: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria a Jehová, gloria a Cristo. Entonces, este mensaje es para alguien también. Este mensaje es para alguien. Sigue luchando, dice el Señor. Sigue, porque pronto serás coronado. Wow. Así como el equipo de fútbol es el equipo que levanta, y sabemos al final que nosotros, la Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo derribará, amén, y Satanás ya está derribado, ya está destruido. Esta es una pelea ya ganada, amén. Entonces,
Así como en el fútbol, que es un equipo el que levanta la corona de la victoria, levanta aquel que tipifica, que es un trofeo, amén. Nosotros un día seremos coronados. Un día seremos coronados. Y este es el mensaje que Dios le envía a alguien. Y le dice que siga orando, ayunando, vigilando, leyendo, meditando, obedeciendo. Porque un día seremos coronados. Entonces, pero solo será coronado aquel que lucha. Dice la Biblia que ciertos hombres se abstienen para tener un buen físico, para poder ejecutar aquello, para poder correr bien en el campo y todo ello, pero se abstienen de mucho. El cristiano debe ser lo mismo. El cristiano debe apartarse del mal, debe apartarse de todo aquello que lo atrae y sabe perfectamente que lo está separando de su Señor. Reciban este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Este es un poderoso mensaje que Dios ha enviado. Y como decía al principio, cada uno examine su posición, en dónde está, y tomemos esta palabra. Amén. Bendiciones.